Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Diana Patricia Arias, Michael Steven Hurtado, Samuel José Velosa y quien les habla, Nerly Molano. Vamos a exponer sobre los tipos de presupuestos y cuentas componentes de un presupuesto de ventas nacional e internacional. Se llama presupuesto al cálculo, planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una actividad económica. Es un plan de acción dirigido a cumplir con un objetivo previsto, expresado en términos financieros, el cual debe cumplirse en determinado tiempo, por lo general anual y en ciertas condiciones. En otras palabras, hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que quieres hacer en un futuro y expresarlo con dinero. Un ejemplo de esto son los viajes. Uno se pone a planear, entre otras cosas, cuánto hay que gastar en pasajes, en gasolina, en comidas, en hospedaje, y ya que has visto todo esto, puedes saber cuánto necesitas ahorrar y en qué momento puedes hacer dicho viaje. Un presupuesto de ventas es un informe que detalla una estimación de ingresos por ventas de una empresa en un periodo determinado. Esta estimación se realizará con base en datos internos y externos de la empresa, ya que hay que tener en cuenta ejercicios anteriores de la empresa y el comportamiento de los agentes externos, tales como la competencia, los clientes y el sector público. Los objetivos de un presupuesto de ventas. Este presupuesto sirve para marcar la estrategia de la empresa al inicio del nuevo ciclo económico, generalmente de un año. Para ello, el presupuesto de ventas integra qué cantidad de productos se va a vender, a qué precio, en cuánto tiempo, dónde y cómo se van a producir estos ingresos por ventas. Con base en esos ingresos por ventas, la compañía deberá establecer unos objetivos y una ruta para no desviarse en exceso de la estimación e intentar superarla, cosa que es bastante difícil porque suele ser un documento que acostumbrará a ser fiel a la realidad, salvo excepciones. Además, es habitual que el presupuesto de ventas incluya una estimación de cómo va a ir en el sector que se encuentra en la empresa, para así determinar qué peso e importancia va a tener esta empresa en el mercado. ¿Cómo elaborar un presupuesto de ventas? Para elaborar un presupuesto de ventas, en primer lugar, debe incluir la siguiente información y cálculos. Periodo para el que se elabora, recopilación de datos reales y anteriores presupuestos de ejercicios previos. Estimación del ejercicio objetivo, respondiendo al qué, cuánto, dónde y cómo se va a comercializar los productos de la empresa. Estimación del papel de la empresa en el sector y su evolución, relación de excepciones y factores a tener en cuenta en posibles giros del mercado, conclusión y datos finales del informe. Resumiendo, podemos afirmar que con estos 6 puntos tendríamos en principio un presupuesto de ventas bastante simplificado y con lo esencial. Sin embargo, cada empresa y sector puede adaptarlo como mejor le convenga para aprovecharlo al máximo. En los tipos de presupuestos tenemos por países y por regiones. El presupuesto nacional es el documento financiero del Estado u otro poder de administración nacional que equilibra ingresos nacionales y gasto público en el año. El presupuesto del gobierno regional constituirá anualmente la expresión financiera de los países y programas de la región ajustados a la Política Nacional del Desarrollo y al presupuesto de la nación. Un presupuesto de regiones y países controla los porcentajes y ganancias de una entidad o empresa, haciendo un seguimiento al comportamiento del producto que se encuentra en el mercado nacional e internacionalmente, y observa la parte de la publicidad y el marketing, analizando si la publicidad impacta positivamente al cliente para que éste efectúe la compra. Bueno, el siguiente presupuesto a exponer es el presupuesto por productos o de productos. Este presupuesto constituye un plan financiero utilizado por las empresas manufactureras para obtener un estimado de la cantidad que deben producir. En tal sentido, es la ilimitación de la cantidad de productos a fabricar durante el periodo de tiempo presupuestado y bajo las determinadas condiciones que se han acordado o establecido. El mismo presupuesto de productos es solo una parte del presupuesto operacional y a su vez este es una parte del presupuesto final de una empresa, por lo que los presupuestos forman una cadena secuencial que permiten el debido funcionamiento de una empresa. La finalidad del presupuesto de productos es ayudar a establecer un equilibrio entre las cantidades que se producen y las cantidades que se venden. Por ello recoge y expresa cuántas cantidades o unidades de producto deben fabricarse para cubrir las ventas previstas y por otro lado, cuáles son las necesidades del inventario. El siguiente presupuesto es el presupuesto de clientes, por clientes o para clientes. Este tipo de presupuesto es uno de los principales documentos mercantiles utilizados por los profesionales
empresas, autónomos, etc., para vender un producto o prestar un servicio. El presupuesto para clientes es un documento que debe informar a su cliente de la mejor manera posible sobre los productos o servicios que se están ofreciendo o se quieren vender. Por esto, este documento debería contener la información más adecuada posible que informe detalladamente los productos, entre otros detalles obligatorios como la fecha y la forma de pago de dicho producto. Presupuesto de acuerdo con metas. El presupuesto de metas sirve como una guía para realizar ciertas acciones que ayuden a complementar actividades o funcionamientos de la empresa para cumplir con los estándares planeados por esta misma. Este tipo de presupuesto está enfocado en ser un soporte para ayudar a cumplir con las estrategias, planes y expectativas que realiza la empresa para poder incrementar su actividad. De acuerdo con la fuerza de ventas. Hace referencia a todos los recursos humanos y materiales que las empresas utilizan para vender. Al tratarse de ventas, lo común es que los empresarios motiven a sus equipos a trabajar por metas, por lo que la fuerza de ventas se encuentra enfocada en alcanzarlos. La fuerza de ventas juega un papel principal dentro de cualquier empresa, ya que sin esta la compañía no sobrevive. No importa qué tan atractivo o novedoso pueda ser dicho producto, si este no se vende de manera adecuada, difícil podrá comercializarse y presentar buenos beneficios. Estados financieros. Los estados financieros son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica, financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Ejemplo, si yo tengo un negocio con el mayor de las cuentas contables, puedo saber cuánto he comprado durante todo un año, cuánto me debe un cliente determinado, cuánto he gastado en la seguridad social de los trabajadores o cuánto he vendido. O si quiero saber con mi negocio si he obtenido beneficios o pérdidas y cuál ha sido su importe, si el valor de mi empresa ha subido o ha bajado. Objetivo de los estados financieros. El primero es proporcionar información a los inversores y a los posibles inversores también. Segundo, habilitar el análisis de los activos, los pasivos y el patrimonio del propietario. El tercero, el compartimiento económico financiero. El cuarto, informar sobre las políticas contables utilizadas. El quinto, rastrear el flujo de efectivo en el negocio. ¿Cómo se clasifican los estados financieros? Se clasifican los estados financieros en dos: estado financiero de propósito general y estados financieros de propósito especial. El estado financiero de propósito general son informes que pretenden ser útiles a inversores, prestamistas y otros proveedores de recursos actuales y potenciales a la hora de cerrar un periodo de la entidad que informa, para decidir acerca de proveerle recursos a la entidad que informa o no hacerlo. Estados financieros de propósito especial son aquellos que se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la información contable. Se caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por suministrar un mayor detalle de algunas partidas u operaciones. PIG, que significa cuentas de pérdidas y ganancias. El estado de pérdidas y ganancias es un informe financiero que permite identificar el nivel de eficiencia de la empresa, es decir, muestra qué tan rentable, utilidad o pérdida ha sido a lo largo de un periodo determinado y con esa información poder analizar su situación financiera, su estructura de ingresos, costos y gastos para tomar decisiones sobre el futuro de la misma. Las PIG nos sirven para ayuda en la gestión empresarial, conocer los beneficios y las pérdidas que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado, poder permitir la medición de los resultados generados por la actividad habitual de la empresa. Objetivos del PIG. Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo. Permite tomar decisiones de requerimientos de efectivo y, en caso de faltantes, planear fuentes de financiamientos y, en caso de excedentes, determinar las alternativas de inversión, lo cual permite medir la invalidez. Medir riesgos. Las decisiones de inversión implican riesgos que al mismo tiempo representan oportunidades, pero se pueden estimar los resultados de operación y la estructura financiera. Permiten medir los logros alcanzados y los esfuerzos desarrollados por la empresa durante el periodo que se presenta.
Podemos evaluar la rentabilidad de la empresa proporcionando una base para que los diversos inversionistas determinen la viabilidad de depositar sus recursos de la organización al percibir los rendimientos de sus aportaciones. Nos refleja el desempeño de la empresa, ya que se crea una relación de ingresos y gastos, y a partir de esos componentes podemos comprobar si la empresa está generando utilidades o pérdidas. Cuentas de gastos. Un gasto es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o recibir un servicio. Por ende, el gasto siempre implicará el desembolso de una cantidad de dinero, ya sea en efectivo o por otro medio de pago. Un ejemplo de gastos sería el pago de la luz, el gas o el teléfono. Tipos de gastos. Entre los tipos de gastos tenemos los gastos fijos, que son los desembolsos indispensables para el funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, deben cubrirse independientemente de la producción de productos o servicios. Un ejemplo de gastos fijos son las cuentas por concepto de agua, electricidad, internet, entre otros. Gastos variables. Son los pagos que no pueden predecirse, pero que igualmente deben ser cubiertos. Un ejemplo del gasto variable es el pago de mano de obra extra en una situación excepcional. Gastos operacionales. Son los pagos que generan algún tipo de retribución o ingreso para la empresa. Un ejemplo del gasto operacional es el dinero que se invierte en publicidad, ya que esto debería traducirse en un aumento de las ventas. Y por último, los gastos no operacionales, los cuales son las salidas de dinero que no garantizan ingresos, pero que aún así deben ser pagados. Un ejemplo del gasto no operacional es el pago de los impuestos. Antes de pasar a las cuentas que hacen parte de los gastos, vamos a determinar qué es una clase, un grupo, una cuenta y una subcuenta. Entonces, la clase son el primer dígito, el grupo son los 2 primeros dígitos, la cuenta los 4 primeros dígitos y la subcuenta los 6 primeros dígitos. En este caso, la clase, el 1 pertenece al activo, el 2 pertenece al pasivo, el 3 al patrimonio, el 4 a ingresos, el 5 a gastos, el 6 a costos de ventas, el 7 a costos de producción o de operación, el 8 a cuentas de orden deudoras y el 9 a cuentas de orden acreedoras. Para entender esto mejor, veamos un ejemplo. Entonces, en la clase 1 está el activo, grupo 11, disponible, cuenta 1105, caja, subcuenta 110505, caja general. Como ya tenemos claro qué es una clase, una cuenta, un grupo y una subcuenta, y cómo reconocerlos, veamos la clase 5, que son los gastos. En esta clase encontramos el grupo 51 con los operacionales de administración, la 52 con los operacionales de ventas, la 53 con los no operacionales, la 54 con impuestos de renta y complementarios y la 59 con ganancias y pérdidas. Las cuentas que hacen parte de la clase 5, que son los gastos, son la 5105 con gastos de personal, la 5130 con seguros, la 5140 con gastos legales, la 5155 con gastos de viaje, la 5165 con amortizaciones y la 5199 con provisiones. En el grupo 52 encontramos las cuentas 5210 de honorarios, la 5220 con arrendamientos, la 5230 con seguros, la 5245 con mantenimiento y reparaciones, la 5265 con amortizaciones y la 5295 con diversos. En el grupo 53 encontramos la cuenta 5310 de pérdida en venta y retiro de bienes, la 5315 con gastos extraordinarios y la 5395 con gastos diversos. En el grupo 54 encontramos la cuenta 5405 con impuesto de renta y complementarios y en el grupo 59 encontramos la cuenta 5905 que hace parte de las ganancias y pérdidas. Ya teniendo claro qué son las cuentas de gastos y las que pertenecen a estas, ahora veamos las cuentas de costo. Cuando hablamos de costo, se refiere a cualquier pago o desembolso de dinero que tiene por objetivo cubrir aspectos relacionados con la producción de bienes o servicios, como el pago de materias primas o mano de obra. Dicho de otra forma, el costo es la inversión que hace una empresa para poder producir lo que vende. Tipos de costos. En los tipos de costos tenemos los costos fijos, los cuales son todos los costos o pagos que debe hacer la empresa de forma regular, independientemente del proceso de producción. Un ejemplo de costo fijo sería el pago de renta del local donde funciona la empresa. Costos variables. Son los desembolsos que dependen de la producción. Un ejemplo de este son las materias primas cuyo precio puede cambiar en cualquier momento. Costos directos. Son los desembolsos de dinero que se le asignan a la producción de un producto en específico. Un ejemplo de este es el pago del transporte del producto hasta el punto de venta. Y por último, tenemos los costos indirectos, que son los desembolsos que se le asignan al proceso de producción en general.
Un ejemplo de este costo indirecto son los pagos asignados a la mano de obra, que no fabrica el producto, pero sí interviene en el proceso de producción. En las cuentas de costos encontramos la clase 6, que son los costos de ventas, y la clase 7, que son los costos de producción o de operación. En la clase 6 encontramos el grupo 61 con costos de ventas y de prestación de servicios, y el 62 de compras. En la clase 7 encontramos el grupo 71, que es materia prima, el 72 mano de obra directa, el 73 costos indirectos y el 74 contratos de servicios. Ahora bien, las cuentas que pertenecen a los costos son la 6110, que es la pesca, la 6120, industrias manufactureras, la 6130, construcción, la 6140, hoteles y restaurantes, la 6150, actividad financiera, la 6170, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. Y en el grupo 62 encontramos la cuenta 6210 de materias primas, la 6215 de materiales indirectos y la 6225 de devoluciones de compras. Toda esta información la podemos encontrar en el PUC, que es el Plan Único de Cuentas. Ahora seguimos con la cuenta de flujo de ingresos. La cuenta de flujo de ingresos hace referencia a todos los ingresos que recibe un agente económico correspondiente a las remuneraciones por la venta o arrendamiento de los factores productivos que ésta posee. El ingreso puede ser pagado en bienes, servicios o en dinero. También se puede considerar ingresos todas las transferencias que reciben los agentes económicos, tales como subsidios, donaciones u otras. Por último, tenemos la cuenta de flujo de inversiones, que hace referencia a las variaciones y modificaciones en la cantidad de dinero que tiene una empresa o entidad económica, las cuales se generan de los ingresos y egresos del capital con base en las inversiones en instrumentos financieros, como lo son las deudas a corto plazo, los gastos de capital asociados a inversiones, la compra de bienes inmuebles y otras adquisiciones. Bueno, acá culmina nuestra exposición. Muchísimas gracias por la atención prestada.